de darles la bienvenida a este seminario permanente de estudios metropolitanos, que, bueno, que bajo el auspicio del Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo y el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, eh, tenemos el día de hoy nuestra segunda sesión de trabajo. El seminario está, pues, como ustedes saben, concebido de traer colegas que nos platiquen, que nos expongan trabajos ya terminados, en procesos. Tiene un formato más o menos un tanto libre, pero al mismo tiempo con un eje articulador que es el estudio de lo metropolitano, ¿no? En sus diferentes variantes, vertientes, problemáticas. Y entonces esta es la naturaleza de crear este espacio. Y por lo tanto en este año es importante que, bueno, decirles que nos vestimos de gala con Alejandra. Recientemente acaba de publicar su más reciente obra, como ustedes saben, que trata y versa sobre la gobernanza metropolitana. Y entonces nos damos a la tarea, pues básicamente de plantear de nuevo las reglas en términos generales. El formato es un tanto lo más libre que se pueda, pero con el rigor y precisamente está diseñado para que un grupo con este número permita intercambiar ideas, cuestionar, preguntar, reflexionar, y el material pues también se permita subirlo a la red, que esté al alcance de todos ustedes, y quienes estamos aquí es porque nos interesan estas problemáticas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, me permito recordarles que Alejandra, que nos hace el honor, tienes 30, 40 minutos más o menos para presentar eh, tus, tu- tu- tus ideas, el trabajo que nos vas a compartir. eh, y obviamente por medio del chat, levantar la mano, presentarse, hacemos las preguntas o las reflexiones que ustedes consideren pertinentes, y vamos dejando, pues, en estas 2 horas, hasta donde si agotamos o no el tiempo para seguir ahondando, o como ustedes decidan. El ritmo y la pauta la marcan ustedes, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, me permito presentar a la doctora Alejandro Trejo. Voy a leer una breve reseña curricular. Entonces, eh, comenzaría señalando que la doctora Alejandra Trejo tiene estudios de desarrollo por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Es maestra en economía regional por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, en donde incluso fue coordinadora académica de la maestría en estudios urbanos en el periodo de 2013 al 2015. Es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, entre 2008 y 2011, y profesora de asignatura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, ¿no? Bueno, su trayectoria docente es muy amplia, pero más bien me gustaría resaltar otras líneas de su trayectoria que hagan resaltar, pues, el sentirnos con el beneplácito de su participación, que ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, muy joven y ya de nivel 2, y es embajadora en México de la Regional Studies Association, una importante red que aborda los estudios regionales a nivel mundial. Y su agenda de investigación refleja importantes preocupaciones interdisciplinarias sobre los temas de desarrollo de urbanización, desarrollo económico, urbano, regional, gobernanza y política. Les decía, como ustedes pueden acceder en el Google, poner sus trabajos, y tocan diferentes temáticas. El más reciente es el de gobernanza metropolitana, que incluso aquí en el colegio lo acabamos de presentar y comentar. Y bueno, que yo sé que Alejandra, nos podemos llevar un buen tiempo tratando de reseñar buena parte de tus trabajos, y más bien quisiéramos escucharte, y que los compañeros, alumnos, es un público muy variado, incluso institucionalmente, de grados,
de diversas partes de la República, del país, incluso del extranjero, y entonces espero que sea muy fructífera tu charla con ellos, y de nuestra parte reiterarte nuestro agradecimiento a nombre en concreto de los doctores Magdiel Gómez y del doctor Javier Rosiles, a quien tú ya conoces, ¿no? Entonces, somos todos ellos, Alejandra, te escuchamos con muchísima atención y bueno, tomamos nota para plantearte una serie de interrogantes, inquietudes en este segundo día del seminario que básicamente nos vas a presentar tu ponencia intitulada Desarrollo Económico Metropolitano en México, la urbanización y su economía política, ¿no? Y tengo entendido que también formó parte de una obra más amplia que incluso vio la luz como un libro, ¿no? Entonces, te escuchamos siendo atentos. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Una disculpa por vamos un poquito atrasados, pero en esta, no sé, quizá poco más de hora y media, como sí me interesa mucho tener una conversación con ustedes y sobre todo por este espacio que nos abre el seminario permanente. Felicito mucho el esfuerzo que han hecho ustedes por organizar esta, esta serie de conferencias, todas referidas al tema de lo metropolitano en distintos países. Tengo entendido que la ocasión anterior presentaron algo sobre Brasil. A mí me parece que es un esfuerzo muy interesante y, digamos, parte de mi interés por conversar con ustedes y por tener estos espacios tiene que ver con, yo le llamo cierta urgencia o cierta necesidad imperante de llamar la atención sobre un tema que se relaciona con muchos procesos de larga data, ¿no? El tema de la urbanización, el tema de la descentralización, las organizaciones políticas dentro de los países, independientemente de que se trate de países unitarios o federales, y que es esta cuestión de las áreas metropolitanas y el fenómeno metropolitano. Es una cuestión que también recibe, digamos, tiene muchas aristas. El propio término está como a debate, a discusión, pero yo creo que sí, este nombre que le hemos dado de fenómeno metropolitano capta muy bien una serie de cuestiones que, insisto, tienen que ver no únicamente con una urbanización muy particular que ha tenido lugar, sobre todo no exclusivamente, pero sí se ha visto de manera muy intensa en países de lo que se llama el sur global, en el caso de América Latina, y obviamente México no escapa a todas estas tendencias en las que ya no transitamos esa urbanización acelerada, vertiginosa, algunos dirían de los 60, 70, en donde se presentaban grandes tasas de crecimiento urbano y los grandes números, estas transiciones urbanas tan rápidas en estos países y en México, sino que ahora estamos viviendo una urbanización, yo le llamo urbanización expandida, ¿no? Es decir, estamos ante el crecimiento y la proliferación de ciudades que ya trascienden territorialmente sus límites político-administrativos, y el fenómeno metropolitano tiene mucho que ver con esta cuestión. A mí, en esta ocasión me gustaría rescatar algunas de las ideas que se presentan en un libro que es anterior al que presenté hace poco en el colegio de Jalisco, que va sobre gobernanza metropolitana y que tiene o presenta una perspectiva internacional comparativa en distintas ciudades de América Latina, las 5 principales de habla hispana, y donde se toca básicamente eso, ¿no? El tema de la gobernanza, pensada en términos de cómo o cuál es su relación con la provisión de servicios públicos.
Pero en este libro que es anterior, y que no es además tan, digamos, tan antiguo, es un libro de 2020, se centra exclusivamente en el caso de México, ¿no? Para empezar, aunque sí hay algunos capítulos que contrastan o tratan de colocar cómo se va dando este fenómeno de urbanización relacionado con otros temas, sobre todo el tema económico, en la perspectiva internacional, ¿no? Pero es un libro, y obviamente no es una presentación del libro, ni voy a discutir todo lo que viene en el libro, pero sí es una obra que destaca o trata de resaltar cómo las áreas metropolitanas albergan una proporción significativa, no solo de la población mundial, sino también de la producción económica, del empleo y de la riqueza, del ingreso. Además, las potencialidades necesarias para lo que se conoce como desarrollo también están concentradas en estas áreas metropolitanas. Pero por otro lado, la mayor parte de los problemas y los desafíos económicos, sociales y ambientales en el mundo están concentrados de igual manera en estas grandes metrópolis. Entonces, una de las motivaciones generales para llevar a cabo este proyecto de libro fue identificar y entender las características y los retos de las grandes aglomeraciones urbanas en el mundo, en América Latina y en México, pero la preocupación específica y que es, digamos, el tema en el que se centra o se basa esta charla es profundizar en el entendimiento de las economías metropolitanas. No solo eso, sino entender para el caso de los contextos de América Latina y de México, ese vínculo tan fuerte que se dio entre la urbanización y el desarrollo económico y la industrialización en los países de Europa Occidental y de Norteamérica. Es decir, ese fenómeno tan significativo que fue la revolución industrial vino aparejada con una primer gran ola urbanizadora en el mundo, ¿no? Esos países de Europa y Norteamérica en donde primero se expandió esa revolución industrial estuvo, entre otras cosas, relacionada pues con las grandes migraciones rurales urbanas en esos países, con la reorganización incluso de las ciudades en esos países y obviamente con un auge de la urbanización que en su momento fue la más significativa y la más acelerada, ¿no? Un momento distinto vino en los 40, 50, 60 con una segunda ola urbanizadora en el mundo en donde participaron principalmente países en desarrollo del sur global, pero básicamente América Latina y México, ¿no? En donde se presentaban, como hace un rato lo mencioné, estas tasas altas de crecimiento de la población urbana, estas igual grandes migraciones, pero con unas dimensiones mayores que las que se dieron después de la primera revolución industrial. Y eso estuvo relacionado ciertamente con estos esfuerzos por impulsar o por iniciar una industrialización en estos países. En el caso de México, impulsar una incipiente industrialización que se inició incluso en el Porfiriato, pero donde había casi, o más de un siglo de rezago con respecto a los países más desarrollados en términos de urbanización y también en términos de desarrollo. Pero ¿qué fue lo que pasó con esta segunda gran ola urbanizadora y con los países y la urbanización, con los países de América Latina y su urbanización? Pues que la evidencia nos ha mostrado no se dio a la par o no de manera tan estrecha con ese proceso industrializador y de desarrollo económico, de crecimiento de los ingresos en estos países como se dio en la primera ola. Yo creo que es un hecho que marca una gran diferencia en, podemos decir, en esta historia de las urbanizaciones a nivel internacional, ¿no? Esa especie de, si no rompimiento de un vínculo muy estrecho entre urbanización y desarrollo, sí de un cierto rezago de los procesos
de desarrollo económico y de crecimiento económico en estos países de América Latina. Insisto, México está muy inmerso en esas grandes tendencias a nivel de la región América Latina. Entonces, regreso al tema del libro, ¿no? Es esta preocupación por tratar de, primero, resaltar el tema de esta importancia económica de las áreas metropolitanas, pero también esto del vínculo débil entre urbanización y desarrollo económico. Entonces, en este libro lo que se hace es, a pesar de, como les decía también anteriormente, iniciar con algunos capítulos en donde hay algunos referentes teóricos, conceptuales, y donde se hace una gran revisión de las tendencias de crecimiento, expansión urbana y urbanización en el mundo y en América Latina. México se analiza como un caso de estudio valioso en términos analíticos y en términos de las experiencias empíricas, pero para revelar lo que sucede con el desarrollo económico y urbano en un país cuyo crecimiento, complejidad y expansión de sus áreas urbanas rebasan ya las capacidades y los límites de las estructuras institucionales, legales y administrativas, gubernamentales necesarias para manejarlas, para administrarlas y para fomentar su propio desarrollo. Entonces, de inicio, digamos, esta presentación muestra estas dos cuestiones, no únicamente el analizar y ver cuál ha sido la dinámica y las causas de esa dinámica de desarrollo económico en las áreas metropolitanas, que además se colocan como una unidad analítica no solo valiosa, sino pertinente y necesaria para tocar o para discutir el tema del desarrollo económico en México, y que quizá es una beta tanto de análisis como de política pública que no ha sido necesariamente atendida, ¿no? Es decir, las áreas metropolitanas como espacio de política pública para incentivar el desarrollo económico, sino que también se rescatan los procesos de urbanización y metropolización en México con algunas características clave que yo englobo en algo que denomino la economía política de la urbanización en México y que resalta, por ejemplo, una planificación urbana problemática, si bien no inexistente, pero sí problemática. El tema que algunos llaman de ilegalidad o informalidad, que otros llaman irregularidad en los mercados de tierra y de vivienda, algunas dinámicas y definiciones de política, y me refiero a política, ¿no? Al politics, como dirían en inglés, a diferencia del policy, de la política local y de la política nacional, como elementos que definieron este tipo de expansión urbana que ahora llamamos metropolización y que se ha convertido en un tema sí interesante, pero también muy problemático. Esto también toma lugar en un ambiente, en un contexto, para el caso de nuestro país, muy particular, a pesar de estar muy, también muy relacionado con las grandes tendencias en América Latina, pues también sucede que hay elementos o rasgos interesantes, pero específicos, como es el régimen de tenencia de la tierra en el país, ¿no? Que va delineando esas particularidades, ¿no? La cuestión de que la mayor parte del territorio son tierras o comunales, o tierras comunales y tierras ejidales, y bueno, toda esta transición que se da también en esas estructuras de tenencia de la tierra, en este tránsito de modelos de desarrollo y en esta evolución de la urbanización en el país, porque luego hay un cambio interesante, pero complejo cuando se modifican, sobre todo es la cuestión del ejido, ¿no? Entonces, esto es como un preámbulo de lo que me gustaría discutir. Voy a tratar de irme un poco más rápido. Les voy a compartir mi presentación.
Pero entonces aprovecho para decir que si en algún momento hay alguna pregunta o algún comentario, sin problema podemos interrumpir digamos, el hilo de la presentación. Creo que ya ahí ven el PDF. Bueno, esa es la portada del libro. También quisiera aprovechar para comentarles que si a alguien le interesara alguna versión en electrónico, porque creo que el libro sigue siendo un poquito caro, aunque ya es menos, pues es una editorial extranjera que no es nada, nada económica, pero si a alguien le interesara eventualmente tener la obra completa, me puede decir al final de la sesión o por correo. Al final les voy a presentar mi correo también. Bueno, entonces, entrados en materia, me voy a saltar esta cuestión de la urbanización en el mundo para centrarme en algunos rasgos interesantes a resaltar en el proceso de urbanización que de alguna manera pues ya comenté, ¿no? Estamos en un país predominantemente urbano, esto tampoco es nuevo, ¿no? Aquí hay algunos datos del libro que no están actualizados a los datos de 2020. Además tenemos un tema por ahí que es que con los datos del censo se supone que en este mes nos tenían prometida una nueva delimitación, que eso será otro tema a tocar porque ahí había algunas discusiones con respecto a si la metodología que teníamos era la más adecuada. Pero bueno, estos son datos al menos de 2015, con una población urbana en México de 104 millones de personas y una urbanización que dependiendo de la definición de centro urbano que manejan las agencias internacionales y localmente, estaríamos llegando o pasando del 80% aproximadamente que tenemos ahora en los 2020 a 88% en el 2050. Entonces, como dije, esta urbanización en México ha estado nada o muy marcada por esa segunda ola urbanizadora que caracteriza o que protagonizó América Latina con un crecimiento urbano acelerado, una transición urbana súper rápida y además, que esto también es muy significativo para el caso de América Latina, una súper elevada primacía del sistema urbano o de los sistemas urbanos nacionales. Es decir, la Ciudad de México, en el caso de México, como el principal centro concentrador de empleo, centro político, y digamos el motor principal de crecimiento económico en el país. Y digo que es una primacía extraordinaria porque en América Latina, porque en Argentina esto es todavía mucho más significativo con el caso de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué explica o qué explicó esta urbanización? Pues fueron factores demográficos, altas tasas de crecimiento poblacional, esta migración rural-urbana, pero eso estuvo muy vinculado con esta estrategia industrializadora que les comentaba, ¿no? Una política nacional vinculada con el desarrollo industrializador en el que ciertamente se prepondera el desarrollo urbano y también se supedita el desarrollo económico a ese desarrollo urbano. Y entonces se presenta algo que en la región y en México se conoce como el urban bias, ¿no? Como algunos llaman incluso desvío de recursos a favor de las ciudades y en detrimento del campo y de las actividades agrícolas para impulsar el desarrollo económico en algunas ciudades, principalmente la Ciudad de México y algunas otras. Y también estas estructuras políticas e institucionales que imprimen un rasgo particular como la de la tenencia de la tierra que también ya comentaba. Este proceso de urbanización también lo podemos relacionar de manera interesante con estas etapas de desarrollo hacia adentro y desarrollo hacia afuera, en donde en la etapa de desarrollo hacia adentro y en esta industrialización por sustitución de importaciones es donde se da el boom y la transición urbana
acelerada en México, pasar del 20%, una urbanización del 20%, es decir, 20% de la población viviendo en ciudades a casi la mitad de la población en ciudades en los 70 y en los 80 dándose lo que se llama la transición urbana, ya más del 50% de la población viviendo en ciudades, y que coincide con este modelo de industrialización orientado a las exportaciones que también muchos asocian con lo que se llama el Estado o el modelo neoliberal. Y que también es en esta última etapa donde la urbanización está marcada por el fenómeno metropolitano. Luego, estos son algunos, digamos, algún detalle de lo que ya mencioné, ¿no? Con respecto a los factores tanto macro como locales que impulsaron ese proceso urbanizador y que finalmente se decanta en lo que ahora tenemos como mayor reto urbano, que es la expansión de las ciudades, la metropolización y el manejo y desarrollo de esas áreas metropolitanas. Entonces, lo que tenemos en México como panorama general de este mundo metropolitano, al menos en la última delimitación, ya está por verse cuántas áreas metropolitanas más o menos, según entiendo que puede haber hasta menos áreas metropolitanas. En 2015 teníamos 74, ¿no? Si ven el mapita, que está representada cada área metropolitana de acuerdo al tamaño de población, pues la mayor parte se concentra en el centro del país, digamos en este cinturón del centro del país, también con la mayor parte de las grandes áreas metropolitanas en esta zona, pero que están en realidad ya, digamos, extendidas en todo el territorio nacional. Es decir, el fenómeno metropolitano no es exclusivo del centro de México, sino que es algo que se experimenta tanto en el norte desarrollado como en el sur. Y esto también puede ser criticable, y me refiero a la delimitación por los criterios que se toman, etcétera, pero pues es el panorama que nos presenta esa delimitación, digamos, oficial, ese dato CONAPO e INEGI en el 2015. Y entonces esas áreas metropolitanas representan un total de 75 millones de habitantes, que es el 63% de la población total y 76% de la población urbana, viviendo en estas 74 áreas metropolitanas. Entonces, eso que resaltó al inicio de cómo a nivel global son las áreas metropolitanas las que concentran no solo población, sino que es actividad económica, pues también se da en el caso de México, ¿no? Con más de 3/4 partes de la actividad económica establecida en esas áreas metropolitanas. Entonces, eso nos habla del nivel de importancia, ¿no? de estas metrópolis. Otra cosa que rescato es estos elementos de economía política de la urbanización. Perdón que lo dejé en inglés, pero creo que este esquema indica muy bien esta serie de elementos, tanto a nivel nacional o macro, que se relacionan, insisto, con las políticas de industrialización, con ese sesgo urbano, con la centralización o esta primacía urbana y la concentración económica política en una o pocas ciudades, con los elementos más locales y más particulares, ¿no? Como el acceso a la tierra, que está determinado por este régimen de tenencia de la tierra que ya les comentaba también, el papel de los ejidos y de los ejidatarios como espacios de propiedad colectiva que de alguna manera incidieron o configuraron o delinearon de alguna manera el acceso local a la tierra. Tanto digamos en los 40s, que es cuando se empieza a expresar el fenómeno metropolitano en Ciudad de México, en Torreón, en Monterrey y en Guadalajara, con estas dinámicas de clientelismo, patronaje y en muchos casos de ocupación irregular o ilegal de la tierra.
Entonces, esta cuestión del acceso a la tierra es muy importante porque de alguna manera también determinó cierta escasez en los 50, por ejemplo, y que, digamos, fue uno de los elementos, al menos en el caso de la Ciudad de México, que comenzó a determinar digamos, el empujar actividades económicas, pero sobre todo población desde la Ciudad de México hacia municipios del vecino Estado de México. Entonces, en un capítulo del libro discuto todo esto a detalle, aquí nada más lo retomo para que, digamos, ustedes tengan referencia a qué me refiero cuando hablo de economía política de la urbanización y cómo hay distintos niveles en donde opera desde los 40, 50, de manera más intensa en los 50, pero desde los 40, y toda esta dinámica de política local definiendo digamos, la configuración de casos particulares como el de la Ciudad de México, con toda esta pues dinámica de invasión de las periferias, de los sectores populares. Mucho de estos procesos o de estas dinámicas guiadas o dirigidas por ciclos políticos, en donde los beneficiarios básicamente son políticos locales y autoridades locales, y que van enfrentando a poblaciones no tan favorecidas en el acceso a la tierra, a cierto tipo de ocupación y a cierto tipo de acceso a la ciudad, ahora que se habla tanto del acceso y el derecho a la ciudad. Hay también cuestiones como corrupción a nivel local, definición de estructuras políticas locales guiadas por estas dinámicas de ocupación de la tierra, de vivienda, ¿no? Del voto local, de intereses económicos muy vinculados a estas dinámicas. Mucho se ha dicho, por ejemplo, en el caso de México y América Latina, de estos procesos desordenados de la urbanización, pero algunos insisten más bien en que no es que se haya dado digamos, una urbanización anárquica o espontánea de ninguna manera, sino que hay una lógica muy interesante de intereses políticos y económicos dirigiendo esa urbanización, ¿no? Y bueno, es algo que luego más bien está definido por otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en los 90 hay un cambio en esta economía política de la urbanización porque hay un proceso de liberalización y de regulación de la tierra y de las políticas de vivienda y de los mercados de vivienda y de suelo que traen, digamos, otros actores a este juego, ¿no? De la urbanización, en este caso la urbanización metropolitana y expandida, que son, por ejemplo, los desarrolladores de vivienda privados, ¿no? Con todo este problema también que ahora estamos estudiando y también evidenciando por todo lo que acarrea esta masiva construcción de vivienda social en zonas alejadas, muy extensas, sí, pero que están sin provisión de servicios, en las periferias urbanas, poco accesibles, y básicamente se establecen estos desarrollos en esos lugares porque tienen, digamos, suelo más barato, redujeron sus costos de producción, pero además se vinculó este nuevo actor con algo que sigue ahí, que es el fenómeno, o que siguió ahí a raíz de esta liberalización y de regulación de los mercados de vivienda y suelo, que es la corrupción, porque ahora se trataba más bien de cómo se daban permisos de construcción de una manera, o por estos mecanismos de corrupción, ¿no? Entonces, digamos, es a grandes rasgos esto que yo llamo economía política de la urbanización, que trae un cambio, que tiene un cambio
también en estas grandes etapas de desarrollo y de política nacional en México, pero que, o ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con el tema económico? Pues es interesante, no es, digamos, tampoco nada, me voy a saltar un poquito. Ahorita regreso, ¿no? Porque les quiero explicar esa relación. ¿Qué tiene que ver esto de la economía política de la urbanización? Pues que eso definió en buena parte, insisto, este tipo de urbanización extendida que se expresa desde los 40, pero que se da de manera más intensa en los 80 y que nos trae entonces unos patrones de crecimiento urbano, pero más bien patrones de expansión urbana en las que bueno, aquí es muy elegante el término, se traslada a la población, pero más bien es como forzar a la población a vivir a estas periferias, lejos de los puestos de trabajo, lejos de donde se concentran las infraestructuras y los servicios, y que tienen que trasladarse a los centros de trabajo donde se concentran esos beneficios del urbano y que representa de alguna manera pérdidas muy importantes en la productividad de las ciudades. Además de menores niveles de bienestar, digamos, esta cuestión de la expansión urbana y de la población viviendo predominantemente en las periferias más, mientras que los centros económicos permanecen muy concentrados en la ciudad principal, se ha atendido desde el tema de los menores niveles de bienestar social, digamos, ¿no? Pero no tanto, digamos, no se ha discutido tanto, no se ha resaltado tanto, no se ha tomado la importancia que tiene las pérdidas en productividad económica de ese tipo de estructura que tenemos en las ciudades en México. Y eso es tan importante como el hecho de que la OCDE haya identificado que las ciudades mexicanas son las que están por debajo de los niveles de productividad que registran muchas otras ciudades de los países que pertenecen a esta organización, ¿no? Entonces es ahí como vinculo esta cuestión de la urbanización expandida que se definió por todos estos elementos de economía política de la urbanización en México y relacionarlo con el desempeño económico, no únicamente en esas ciudades, sino que evidentemente, como estas ciudades concentran población y concentran la mayor parte de la actividad económica, pues eso evidentemente se va a reflejar en el desempeño y el desarrollo económico del país, ¿no? Entonces, antes de seguir con una cuestión que tiene que ver con el desempeño económico metropolitano, que aquí ya hay una pista, ¿no? La cuestión de la productividad el problema de la productividad es un tema generalizado en todas las ciudades, es decir, hay algunas ciudades que sí destacan en México, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pero no están exentas de estos problemas de productividad y de desarrollo económico. Pero antes de eso me voy al tema macro, ¿no? Ahorita les decía, esto se refleja a nivel nacional, se refleja en algo que yo denomino así rompimiento del vínculo, aunque no es tan así. O sea, sí, la urbanización ha de alguna manera permitido cierto crecimiento económico, cierta mejoría en los niveles de ingreso, pero no en la medida que quizá se ha presentado en otros países, incluso de desarrollo similar en los 60, como el caso de Corea, ¿no? Y mucho menos ha alcanzado los niveles de otros países que tienen una urbanización similar, como muchos europeos y como países en la misma América del Norte, ¿no? Que tienen niveles de urbanización de alrededor de 80%, pero que tienen
niveles de ingreso y de desarrollo significativamente mayores al que tenemos en México, ¿no? Entonces, es esto, lo del rompimiento de este vínculo representado en estas dos gráficas, en el 1870, sí se acomodaba muy bien esta línea de ajuste entre niveles de urbanización y niveles de PIB per cápita, ¿no? Con estos países que estaban todavía poco urbanizados, como México, Brasil, Perú, Colombia, y con bajos niveles de desarrollo, mientras que los países más urbanizados pues tenían niveles de desarrollo más altos. Pero lo que observamos en la siguiente gráfica es, por ejemplo, aquí el caso de México con un grado de urbanización del 80%, pero con un ingreso muy inferior a países que tienen una urbanización menor al 80%, como Alemania, o similar urbanización como Noruega. Aquí quizá no se vea esa diferencia tan importante porque los datos están en logaritmos, pero sí hay algunos que consideran que el rezago que tenemos con respecto a los países de similar urbanización es de más de medio siglo. Entonces, eso es una cuestión también interesante, importante y que debemos tomar en consideración, me parece, cuando de lo que discutimos o hemos estado discutiendo en las últimas décadas y sobre todo ahora es de tratar de impulsar una estrategia de crecimiento y de desarrollo económico nacional, ¿no? El tema de la urbanización. Y de una urbanización marcada más bien por temas como la desigualdad intraurbana, la segregación, la informalidad, desempleo, estas economías, digamos, duales, ¿no? Ya que hablamos de informalidad, un sector como muy avanzado, por ejemplo, en la Ciudad de México, Santa Fe, que concentra los corporativos, los servicios profesionales y especializados, pero donde en una ciudad donde también tenemos un importante sector informal, caracterizado sí por actividades terciarias, pero básicamente por comercio al menudeo y por servicios, pues que pagan salarios bajos, que requieren mano de obra no tan calificada y que generan poco valor. Temas de pobreza, pero no nada más los problemas económicos, sino también la cuestión ambiental, inseguridad, violencia, los riesgos climáticos o vulnerabilidades climáticas, por decirlo lo más conocido. Entonces, regresando al tema del desarrollo de las áreas metropolitanas en México, con esta cuestión de los patrones de estructura urbana en donde se establecen estos centros de vivienda alejados de los centros de población, pues lo que hago en algunos capítulos y que es de alguna manera la parte que aporta, me parece, de ese libro, que tiene que ver con, bueno, cómo es que se comportan las economías metropolitanas, en primer lugar, pero luego también qué elementos, podemos decir, determinan, o si no queremos ser tan deterministas, qué elementos influyen para que se dé, en el caso de México, este desarrollo metropolitano, desarrollo económico metropolitano. Y hay algunas cuestiones teóricas que también discuto en uno de los capítulos, pero digo, además de toda la discusión que a nivel macro se da con respecto a qué elementos son importantes para el crecimiento económico y siempre regresándonos al tema o del capital físico o del capital humano, de la infraestructura, de la especialización y de otra serie de elementos, incluso institucionales, que en la bibliografía sobre crecimiento y desarrollo económico han inundado las discusiones. La propuesta aquí es decir, bueno, si hay una cuestión ahí de relación problemática entre urbanización y desarrollo económico, pues debe haber
ciertos elementos particulares a las áreas metropolitanas que estén determinando ese tipo de situaciones o que estén afectando el crecimiento o que lo estén impulsando. Y pueden ser incluso cuestiones de inseguridad y violencia, además de la cuestión de estas economías duales, la informalidad, las estructuras productivas, cuestiones de fragmentación institucional y territorial que se pueden englobar, en este tema de la gobernanza y la fragmentación institucional, y cuestiones también de finanzas locales, que es uno de los elementos que también trato de resaltar, como el tema de las finanzas a nivel local o a nivel metropolitano pueden ser un factor muy importante, no nada más como elemento contextual y de diagnóstico también de cómo se están comportando estas áreas metropolitanas, pero también de cómo, por ejemplo, la disponibilidad de recursos puede ser una limitante importante para impulsar pues programas de desarrollo, para generar infraestructura, para proveer servicios, incluso en su nivel más elemental, ¿no? Esto ya lo comenté también. Algunos datos tampoco están actualizados al último censo. Fue, digamos, donde se cortó la redacción del libro en el 2013, porque todavía no se publicaban más bien los datos del censo económico del 19, pero son algunos indicadores, tampoco estoy poniendo todos, del desarrollo, o cuáles son las principales áreas metropolitanas de acuerdo a su desempeño económico, y obviamente ahí resalta el Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca, que son las más grandes, siguen siendo las más importantes, pero sí hay algunos arreglos interesantes como, o algunos casos a resaltar, como el de Querétaro, ¿no? Que ahora ocupa un lugar tan solo detrás de las más importantes, de Saltillo. El retraso que tuvieron en el tema económico ciudades que en los 90 empezaron a destacar en su industrialización, como algunas ciudades fronterizas incluso, como Juárez, Tijuana. Y bueno, tampoco me voy a detener mucho, pero digamos esas son las principales o las áreas metropolitanas más bien que concentran la producción. Aquí es un mapita donde se presenta la producción per cápita, ¿no? De alguna manera es un panorama distinto porque estamos hablando del ingreso, de la producción promedio, y se observa cómo destacan otra serie de ciudades como Monterrey, ¿no? En primer lugar, y algunas en el Golfo de México, aunque básicamente por efecto de la producción de petróleo, y también algunas en el centro, ¿no? En términos de eficiencia, que es un indicador que usa eficiencia técnica, eficiencia económica, que es un equivalente a la productividad, pero que, digamos, habla de las mejores prácticas en términos del uso de los recursos que tienen o de los insumos que tienen estas ciudades, y nos presentan otro panorama con algunas ciudades en el norte como Saltillo y Juárez, que también en los 90 y a principios de los 2000 destacaban mucho en el tema de la eficiencia técnica y la productividad, sobre todo industrial, incluso Monclova, ¿no? Monclova en Coahuila. Algunos casos como el de Tehuantepec, nuevamente vinculada con el tema de producción de petróleo, porque está digamos, en los 4 periodos. Ciudad de México, pues está ahí, Monterrey, algunas pequeñitas que quizá no tendrían mucha explicación más que el que con pocos recursos pues hace más o menos un papel, tienen un papel importante en términos de cómo usan esos recursos. El tema de la informalidad laboral, donde hay cierta heterogeneidad, pero digamos aquí también se destaca como en algunos indicadores hay un problema más o menos generalizado, y ese es el caso de la informalidad laboral, ¿no? Con algunas áreas metropolitanas rebasando
50, 60%, algunas importantes como la Ciudad de México, alcanzando ese 50% de informalidad laboral. Estas son tasas de pobreza, que también es una cuestión generalizada. Podríamos pensar que las áreas metropolitanas más pequeñitas o las menos importantes en términos del tamaño son las que presentan una tasa de pobreza por arriba del promedio, que es esta línea más gruesa, pero en realidad hay otras nuevamente importantes o grandes como Puebla, Toluca, casi con 50%, con sus, digamos, tasas de pobreza de 50%. Un caso interesante también es Acapulco, con casi 60%. En fin, esto es en el caso de tasas de pobreza, pero ahora lo que voy y con lo que quizá me quedaría para más bien dar paso a algunas preguntas y algunas discusiones, este ejercicio de poder estimar esos elementos que son importantes para explicar el desarrollo metropolitano con algunas variables que generalmente se usan, como el de la productividad. En este caso es la única que presento, ¿sí? Porque es muy similar a otra que es no productividad, pero sí el per cápita, ¿no? El producto per cápita, donde se toma no los trabajadores, sino el producto por habitante. Y los resultados del modelito también son muy similares. Entonces, nada más les presento esto. Y estas son las variables que, con los datos disponibles y con esas teorías que en algún momento discuto en el libro y que de alguna manera resaltan esos elementos que generalmente están en la bibliografía, que ya les comentaba, la inversión en capital físico, el capital humano, que son estos primeros, la especialización, del trabajo, la orientación de las ciudades en servicios financieros o actividades culturales, etcétera, por aquello de la importancia de las economías creativas, que ahora también se habla mucho de eso. Y esos elementos, pues más específicos a la cuestión metropolitana, que es la autonomía financiera local, el nivel de deuda como elementos de finanzas locales, el tema de la violencia, el tamaño de la ciudad, una variable sobre conectividad, fragmentación, el número de gobiernos locales, la competencia electoral, es decir, estos elementos no únicamente de la ciudad, pero también los relacionados con esas cuestiones de economía política local que comenté en algún momento de la presentación. Bueno, aquí lo que resulta es que hay algunas variables que no son significativas y son precisamente esas que uno esperaba que pudieran decirnos algo más con respecto a cómo la particularidad de las áreas metropolitanas podrían estar incidiendo en el tema del desarrollo económico. Aquí, digamos, lo interesante es quizá discutir, bueno, excepto lo de las finanzas locales, ¿no? El resto no son significativas, pero aquí también hay un tema que pongo a discusión en el libro, que es la calidad de los datos y la disponibilidad de los datos para tratar de medir algunas de estas variables, porque aquí se hizo un esfuerzo, pues más o menos, pues de búsqueda de información, de tratar de aproximar algunas variables, porque no para todas estas variables existe información a nivel de municipio, de ciudad o de área metropolitana, los problemas de agregación, porque en casi todos los casos, pues lo que se tiene más bien cuando hay informaciones por municipio, y entonces se tiene que hacer se tienen que hacer agregaciones y una serie de supuestos para tener un dato a nivel metropolitano. En algunas otras situaciones se tiene que bajar más bien y hacer alguna aproximación de datos a lo mejor a nivel estatal y luego bajarlos a área metropolitana. En fin, está el tema de los datos, que quizá puede estar reflejado en este hecho de que no resultaron significativas estas variables de lo metropolitano y de economía política,
Pero de cualquier manera, pues está este tema interesante del papel que tiene la autonomía financiera, es decir, la fortaleza de las finanzas públicas locales para impulsar el desarrollo económico. Y por lo demás, pues están ahí las variables, digamos, tradicionales: inversión en capital físico, inversión en capital humano, la especialización, el tipo de especialización local o de las economías metropolitanas, esta cuestión de la informalidad, aunque aquí más bien se mide en términos del empleo formal, ¿no? En, digamos, las cuestiones así finas de lo técnico, pues ahí ven que el modelo más o menos, pues es significativo, explica en buena medida, estas variables explican en buena medida la productividad en las áreas metropolitanas. Entonces aquí yo creo que el reto es tratar de avanzar en los esfuerzos por hacer este tipo de estimaciones con estas otras variables que propongo aquí, quizá tratar no nada más de fortalecer los sistemas de información, pero quizá discutir y problematizar más sobre el tipo de variables que podemos usar para reflejar estos conceptos de lo metropolitano. Ya para finalizar, una reflexión final que tiene que ver con algo que ya también dije, ¿no? Cómo de alguna manera este tema de las economías urbanas metropolitanas no está todavía en las agendas de los gobiernos centrales, por ejemplo, tampoco de los gobiernos estatales, como algo a considerar cuando se establecen estrategias de crecimiento y desarrollo económico. Entonces, la propuesta, digamos, sería, y bueno, también la discusión puede ir por este tema de reconocer la contribución positiva de las ciudades al desarrollo y, digamos, el papel que pueden tener como elemento catalizador de un programa de crecimiento económico a partir de gestionar o de una gestión urbana que maximice ambas cosas, la eficiencia económica y el bienestar público. Y entonces, que estas áreas metropolitanas se erijan como las esferas centrales de la política económica, además de los ejes de la planificación territorial y de gestión territorial en México. Yo creo que lo dejaré aquí porque ya me extendí demasiado. Agradecería mucho sus comentarios y sus preguntas. Muchísimas gracias a la doctora Alejandra Trejo. Compañeros, miembros, asistentes del seminario, bueno, escuchamos una arista del fenómeno metropolitano. ¿Tiene alguno de ustedes una pregunta, una inquietud? Veo que ya levantaron la mano. Adelante. Daniel, querido Daniel. Daniel también es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro y también egresado del Colmex. Adelante, Daniel. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Doctora, yo tengo una pregunta muy básica que eh, respecto a la presentación, es sobre la idea de productividad, o sea, ¿qué concepto es el que se utiliza? Pienso por la heterogeneidad de actividades productivas que existen en las metrópolis, y si ese concepto es lo que nos permite observar, y qué otros conceptos, digamos, rivales podría existir para observar la productividad económica. Esto por un lado. Por otro lado, una pregunta también relativamente, bueno, básica, es sobre la estructura sociodemográfica de las metrópolis europeas versus las metrópolis latinoamericanas. Creo que hay unas transiciones demográficas que, no sé, en París, por ejemplo, o algunas otras ciudades que tienen una población mucho más vieja, bueno, o poblaciones de tasas de edad avanzada, no quiero decir efectivamente el término viejo, pero sí eso podría ser un factor explicativo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo de alguna manera es resuelto por estas sociedades, ¿no?
con este tipo de estructura sociodemográfica. Y, y un par de más como dudas también es si se ha observado, por ejemplo, ante la apertura del Telecán en el 94, un declive de la industria textil en ciertas zonas del norte del país, y si eso puede ser una variable explicativa respecto a esta productividad metropolitana que usted indica, ¿no? Que habían tenido buenos lugares en los 90, o venían con una buena tendencia positiva, y cuando se abre la competencia, bueno, la India, Bangladesh y algunos otros países de industria textil podría explicar su productividad. Digo, es como duda, ¿no? Y finalmente, respecto al modelo, que, que tiene una R muy alta, ¿no? O sea, de 10. Me llama la atención qué pasa si sacamos algunas variables. O sea, supongo que jugó con el modelo, más de un solo modelo, pues. ¿Qué ocurre si sacamos ciertas variables explicativas, ¿no? Que no son relevantes, se desajusta mucho el modelo, no sé, tengo ahí como, pues, como esa duda. Gracias, doctora. Muchas gracias a nuestro estimado Daniel. También el doctor Javier Rosiles de la UCEMISH ha levantado la mano. Adelante, Javier, si quieres plantear tu inquietud. Muchas gracias, estimado Alberto. ¿Me indica si me escucha ahí, por favor? Sí, te escuchamos con claridad. Perfecto. Bueno, disculpa, perdóname en la calle. Doctora, bueno, pues primero, pues muchas gracias como siempre por aceptar la invitación y pues, como siempre un gusto escucharte. Yo tengo una pregunta. Me gustaría preguntarte, acá estamos viviendo como un proceso, digamos, de una zona metropolitana en ciernes, ¿no? Es decir, una ciudad que está pues en crecimiento, ¿no? Y entonces pues está en este proceso, nos parece a nosotros, de unos años, pues constituirse, como decías tú al principio, de manera oficial en una zona metropolitana, ¿no? Pero entonces me gustaría preguntarte, con esto que has revisado, ¿no? Y ya incluso comparaciones de América Latina, me gustaría preguntarte concretamente, ¿cuáles son esos 2 o 3 elementos que tú nos recomendarías que esta zona metropolitana en ciernes, y quizá también otras desde luego, tuvieran que poner atención, ¿no? Porque siempre acá incluso lo hemos hecho, hablamos de la planeación y de cosas así, ¿no? Pero desde esta parte económica que tú nos llamas muy bien la atención, ¿cuáles son esos 2 o 3 elementos que tú crees que deberíamos de considerar para una zona que justamente está en este proceso de crecimiento, ¿no? Que no está consolidada ni nada, sino que justamente está en este proceso de crecer, ¿no? De instaurarse, y a lo mejor hay esos elementos que no podríamos dejar de lado, digamos, ¿no? Bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Roberto Mejía de Puebla. Me voy a permitir leerla, Alejandra, para que tomes nota. Y cerramos esta primera ronda para que trates de responderlas como tú crees pertinente, ¿no? Él nos dice, para valorar la incidencia del gobierno local, estatal, municipal en la productividad de las metrópolis, ¿podría incluirse en el modelo de valoración el gasto per cápita de cada orden de gobierno en las zonas metropolitanas? Finalmente, es prioritario valorar el papel de los gobiernos en el desarrollo de las mismas. Es lo que nos plantea el doctor Mejía. Entonces, si quieres cerramos esta primera ronda y tienes el uso de la voz para tratar de responder a estas inquietudes. Sí, gracias, Alberto. Y también gracias por los comentarios, preguntas. Respondo primero a Daniel. A ver, son 3 cuestiones, me parece. Uno es el concepto de productividad, el de la estructura sociodemográfica y el declive de algunas ciudades. Yo creo que más que de la productividad, el declive de algunas ciudades, en particular en la frontera, ¿no? Entonces, lo que usé como productividad fue, y que es la variable que uso en este modelo, producción bruta per cápita. Hay en el capítulo donde analizo, digamos, de manera más descriptiva el desempeño económico, otros
otras variables alternativas. Una es, como dije, la producción más bien per cápita, como una medida de bienestar, quizá. Y otra que es el de la eficiencia, que se estima... ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, creo que por ahí hay un ruido. Que se estima con técnicas no paramétricas, ¿no? Es esta medida de eficiencia o desempeño que toma como a las unidades y sí, es el principio de las mejores prácticas, ¿no? Las mejores prácticas son las más eficientes y entonces luego se construye una frontera de, sí, una función de producción del resto de las unidades de análisis para estimar qué tan alejadas están esas unidades de esa frontera máxima de producción, ¿no? Es, digamos, el tema cuando se habla o la inquietud que tienes con las variables que se usan para dimensionar mejor o medir mejor quizá el desempeño económico, ¿no? de las unidades geográficas, llámese ciudades o llámese estados o llámese áreas metropolitanas. Y me parece que es una discusión muy pertinente y que se puede englobar incluso en todos estos debates sobre si el crecimiento económico, ¿no? Es la medida más apropiada para medir o para evaluar el desempeño económico de los países o de las ciudades, ¿no? Yo creo que es un tema interesante en el que podemos discutir aquí, en el que se puede incluso adelantar, más bien se puede avanzar en investigaciones posteriores, pero lo que yo usé fue básicamente eso, ¿no? Tengo otros ejercicios digamos, en proceso que usan otras, productividad total de los factores, productividad medida con estas técnicas no paramétricas, en fin, algunas que quizá puedan ser más finas y que nos den alguna otra perspectiva de cómo se organizan jerárquicamente las áreas metropolitanas o que nos puedan representar de una manera distinta el tema del desempeño económico, pero en el caso particular fue eso, producción por trabajador. En el caso o en el tema de la estructura sociodemográfica y cómo juega yo me imagino que te refieres al tema de la productividad metropolitana en general o en el tema de las metrópolis. Pues sí es interesante el tema del envejecimiento en las ciudades y en las áreas metropolitanas en los países pues más desarrollados ahora. En Japón es una cuestión bastante crítica. Pero yo no diría que lo tienen resuelto, sino que más bien puede ser algo que detone una problemática de productividad como la que tenemos ahora por motivos distintos, ¿no? Es la necesidad, por ejemplo, de generar infraestructura para esos sectores de la población, de cómo se va reduciendo, bueno, algo que ellos ya pasaron, que es el bono demográfico, ¿no? Y cómo eso va a ir de alguna manera siendo necesarias políticas públicas que incentiven el desarrollo económico teniendo en consideración esa estructura demográfica. Con respecto a las ciudades europeas es interesante también en el tema metropolitano, el cómo hemos pensado esas ciudades como algo bien distinto a lo que sucede acá y que es cierto, ¿no? Estas estructuras urbanas en donde la población con más desventajas o menos ricas se ubican en las periferias de las ciudades o a las afueras de las ciudades, y que es un fenómeno que se está ya presentando en ciudades europeas como Bruselas, pero más bien ahí con el tema de los inmigrantes, ¿no? Cómo se está dando ya un fenómeno de metropolización con esta distribución de la población más joven, sin servicios, sin acceso a muchos de los satisfactores urbanos, pero allá más con el tema de la migración internacional, ¿no?
Entonces, me parece que ahí vamos a empezar y que ya está sucediendo, ¿no? Regresar al tema metropolitano allá en Europa con rasgos como más similares a lo que estamos experimentando en las áreas metropolitanas del sur global, ¿no? Y luego el tema de la apertura y el declive, perdón, de algunas ciudades como Ciudad Juárez y Tijuana. Ahí yo podría, digamos, aventar algunas hipótesis que, digamos, tampoco es tan de ocurrencia, ¿no? Esto se da entre los 90s y los 2000. Uno tiene que ver con temas de violencia e inseguridad, ¿no? Ciudades fronterizas que en esos años tienen un fuerte problema de inseguridad, de violencia. Está el tema de la apertura que ciertamente benefició a algunas ciudades, pero también permitió que ciudades en lo que podemos denominar el Bajío pudieran tener también acceso a los mercados, en el mercado de Norteamérica, y que hubiera una cierta redistribución de la actividad, sobre todo manufacturera, no nada más en el norte, pero también en el Bajío, ¿no? Y que eso influyera en el desarrollo, la predominancia, por ejemplo, de la industria maquiladora, ¿no? Más adelante, digamos, más hacia los 2000, está otra cuestión que tiene que ver con la pérdida de competitividad con respecto a China, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones de logística, básicamente, es decir, ya las cuestiones menos tradicionales como la mano de obra barata y poco calificada empezaron a jugar un papel importante en las economías locales, ya sea para su beneficio o en estos casos al contrario, ¿no? Y aquí voy a contar una anécdota de 2012, o 12, 14, que fue a una conferencia a Bratislava, y me encontré con un grupo de mexicanos, ¿no? Un grupo bastante grande, por cierto. Entonces me acerqué a preguntarles, pues, si estaban de vacaciones o qué había pasado. Y no, resulta que la empresa que estaba en Chihuahua, en Ciudad Juárez, por cuestiones de costos logísticos, se relocalizó, o sea, ya ni siquiera en China, o sea, en una ciudad de Europa Central, ¿no? Se fue toda la planta y con, digamos, los técnicos más, como más calificados, o la mano de obra más calificada, con todo y planta hasta Bratislava, ¿no? Es un hecho bastante curioso, porque uno pensaría, pues, se perdió competitividad frente a China, sí, pero no nada más frente a China, sino frente a otros países, pero mucho por la cuestión de costos logísticos, ¿no? O sea, que uno pensaría, pues es que estás ahí en la frontera, tan fácil como cruzar, sin tomar en consideración todas estas deficiencias en infraestructura y cuellos de botella por cuestiones de trámites administrativos y otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces está el tema de la violencia, el tema de la pérdida de competitividad por costos logísticos. Está también el tema de un cierto cambio estructural en cuanto a la composición de la manufactura más exitosa en el país, ¿no? Efectivamente, no pensaría únicamente en la industria textil, pero en otras industrias que llamamos tradicionales, frente a otras más dinámicas, o comenzaron a ser más dinámicas en términos de atraer inversión extranjera directa o generar exportaciones, ¿no? Básicamente en el área de maquinaria y equipo, ¿no? Electrónicos, automotriz, todo eso. Espero que con eso haya contestado. Bueno, está el tema del R cuadrada alta, sí. Sí, estuve jugando mucho con el modelo, y sí, cuando sacaba algunas de estas variables que no fueron significativas, bajaba. O sea, es como curioso. Yo por eso insisto en tratar de buscar formas alternativas para medir estas variables, como más precisa, y ver cómo
otras variables que midan el desempeño económico, aparte de esta medida de productividad, pero sí fue como curioso encontrar cuando sacaba algunas de estas bajaba mucho la R cuadrada, pero sí sigue siendo una cuestión a discutir también en términos técnicos, porque sale tan alta, ¿no? Creo que con eso, si no bien, creo que sí respondo a todas las preguntas de Daniel. Javier, bueno, aprovecho para agradecer también a Javier por la invitación. Y este tema que me pone así como un poco de aprietos con respecto a las 3 recomendaciones para las áreas metropolitanas como incipientes. Y el tema económico y el tema metropolitano es una cuestión como con varias aristas o que puede tener como varias respuestas, obviamente en términos de planeación, pero pensando la planeación con esa perspectiva metropolitana, creo que sigue faltando como hacer el chip, ¿no? En algunas discusiones que ya hemos tenido con ustedes, por ejemplo, el tema de la coordinación y cuáles pueden ser los elementos que de alguna manera ayuden a establecer esquemas de colaboración o de coordinación o de colaboración versus otras lógicas de competencia cuando se trata de contextos metropolitanos, ¿no? Donde generalmente, que no es el caso en todas las áreas metropolitanas de México, pero cuando tenemos estos múltiples municipios o unidades locales de decisión. Entonces, un tema ahí o un esfuerzo, pues puede o tiene que ver con cómo buscar estas formas en donde se establezcan y se concreten en proyectos estas cuestiones de colaboración y coordinación. Está el tema de cómo poder hacer o cómo poder incentivar estructuras urbanas y metropolitanas menos concentradas o menos monocéntricas, diríamos. Es decir, tratar de fomentar el establecimiento de centros económicos a través de las ciudades. Es decir, tratar de concentrar los centros económicos para que la población no, digamos, en el tema de la productividad y problemas de productividad y el tema del desarrollo económico no caigan en esta dinámica de población alejada de los centros de trabajo. Esto obviamente es un problema menos agudo cuando se trata de áreas metropolitanas más pequeñitas, ¿no? Pero sigue siendo un tema incluso en esos contextos. Y esta es una pregunta bastante pertinente, Javier, me parece, porque sí creo que con algunos esfuerzos se puede, si no controlar, sí contener varios o algunos de los aspectos negativos del fenómeno metropolitano y por el contrario incentivar los efectos positivos, es decir, que se generen externalidades económicas para toda el área metropolitana, ¿no? Como si una aglomeración de actividad económica y de población, pero más o menos descentralizada o desconcentrada en toda el área metropolitana puede generar efectos económicos positivos. A mí este tema de la planeación, insisto, me llevaría como a varias cuestiones para tratar de guiar esa descentralización, proyectos de infraestructura industrial, comercial, políticas incluso pues de desarrollo económico, por decirlo así, a niveles más locales, ¿no? Tratar de incentivar la inversión local o micro local. El tema de la accesibilidad, es decir, a pesar de que existan incluso esta separación entre las áreas de vivienda y los centros económicos, sí mirar mucho
mucho a las cuestiones de infraestructura y el desarrollo de medios de conectividad, ¿no? Para trabajar en los temas de movilidad, ¿no? Ahora que se habla mucho de la movilidad como un derecho humano. No sé, me parece que por ahí puede ser algunas de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Ay, y luego estaba, perdón, el caso de Roberto, me dijiste, pero Alberto, sí, Sí, así es. sí se utilizó una variable de gasto público, pero salía muy correlacionada con el de autonomía financiera. Entonces, esa la sacamos, pero puede ser interesante que ya era una variable muy agregada de gasto público. Quizás si nos metemos más al desglose y se mira algunos rubros que puede considerarse son aquellos del gasto público local que más favorecerían el tema del desarrollo económico, la productividad, puede ser algo, digamos, algo a seguir analizando, ¿no? El papel que tiene el gobierno local o los gobiernos municipales, ya que no hay gobiernos metropolitanos, en el tema de incentivar el desarrollo económico y la productividad. Muy bien, Alejandra, tenemos otra, bueno, maestro Carlos Zamora, incluso muy interesado en el estudio de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, ha pedido la palabra. Entonces, estimado Carlos, adelante, te escuchamos con atención. Buena tarde. Gracias, doctora, por presentarnos su investigación. Tengo dos cuestionamientos. El primero, retomando algo pues que me llamó mucho la atención que usted mencionaba, con base en esta idea de que la política económica a escala nacional se equiparó con la política económica de las grandes ciudades. Me pregunto si actualmente existe una disputa entre algunas perspectivas teóricas por definir o explicar el desarrollo económico a escala metropolitana en las políticas públicas. Y si existe esta disputa, bueno, pues cuáles son estas perspectivas y quiénes son sus principales exponentes, ¿no? Me refiero a académicos, grupos políticos, empresariales o sociedad civil organizada. Y un segundo cuestionamiento tiene que ver con pues, qué elementos debería modificar o contener la metodología de 2015 para la delimitación de zonas metropolitanas del Grupo Interinstitucional de SEDATU, CONAPO e INEGI. Y bueno, pues desde su perspectiva, ¿no? Le agradezco mucho. Muy bien, Carlos. ¿Alguien más del público quisiera hacer un comentario, una inquietud, plantearle a la doctora Alejandra? Bueno, a reserva de que alguien más se anote, yo tengo una pregunta de tipo reflexiva, Alejandra, sobre todo que reconociendo tu expertise en estas temáticas. Eh, Más bien ¿qué pensarías tú sobre todo de cuando nos has hecho ver que precisamente una idea muy sencilla de que los elementos de economía urbana o de las cuestiones de economía política en zonas metropolitanas no existen en las políticas públicas o en los instrumentos de planeación? Es algo que a mí me ha llamado la atención, que desde el Estado, esa abstracción, que cuando piensa el territorio como que tampoco hemos podido resolver cómo tratar de abatir las desigualdades regionales, territoriales, locales y todos estos elementos. Y una de estas, de un tiempo para acá, ha sido el tema metropolitano como una realidad sociourbana, sociológica, como algo que ahí está, ¿no? Pero en temas de política pública, pues ya sabes que implica ver, definir el problema y todo esto que nos lleva, pues, a, como señalaba Carlos, a una disputa de cómo lo estamos concibiendo y qué instrumentos tratan de resolver esas aristas en particular. ¿Qué opinión tienes a esta
a lo que el proceso mexicano en relación con el territorio no ha sabido resolver, porque desde el ámbito académico podemos partir desde el estudio pionero de Luis Oniquel de las zonas metropolitanas bueno, que van siendo una realidad, pero que también desde el Estado en su momento, para tratar de abatir las desigualdades territoriales, se pensó en sus momentos en políticas de ciudades medias, pueblos de desarrollo, distritos, cuencas, o esta parte de regiones, la regionalización. Y entonces políticas van de este tipo, políticas vienen, y entonces, pues obviamente estamos ante los problemas que nos afectan, y estamos discutiendo, pues, que cómo abordar, pues, el fenómeno, la dimensión territorial en estos aspectos, y algo que académicamente hemos traído algunos, pues, como una realidad, pero que a veces está en la agenda, está en los instrumentos de política pública, pero también es tan fácil quitar, y pues porque a quien toma las decisiones o a los formuladores, pues ahora resulta que no es esto lo importante, sino que la visión va a ser, o el sentido es por otro lado, ¿no? ¿Qué opinión tendrías al respecto en ese sentido, para tratar pues de esta vieja discusión tan añeja de la política y el territorio, ¿no? De cómo tratar en ese supuesto de abatir las desigualdades, y dentro de ellos, el fenómeno metropolitano es una de esas vetas, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta, contesto a Carlos y luego a Alberto. Pero Carlos, esta cuestión de perspectivas teóricas que discutan qué políticas públicas serían, o más bien qué elementos tendríamos que atender para la cuestión del desarrollo económico metropolitano. Eso es muy interesante, porque así como existe, digamos, una deuda en cuanto a el TIP, que es el tema que toca ahora mismo Alberto, en cuanto al interés de la política pública desde el nivel central para atender los temas territoriales. Yo creo que en el tema del crecimiento económico y el desarrollo económico, en buena medida sigue habiendo no sé si llamarlo menosprecio por el tema del espacio o del territorio, al menos desde la disciplina de la economía. Por ahí hasta los 90 surge un paradigma que es el de la nueva geografía económica, que de alguna manera pone en la mira de los economistas ortodoxos la cuestión de lo espacial o lo geográfico. Mucho relacionado pues con un nuevo contexto, ¿no? La globalización, la apertura, los mercados, la liberalización, la inversión extranjera directa, procesos de desindustrialización y reindustrialización y cambio sectorial más hacia los servicios, etcétera. Pero aún así sigue estando o se discuten estas cuestiones de manera marginal, ya sea desde la economía espacial en general, la economía urbana, la economía regional. Algunos de los enfoques están vinculados con la importancia que tienen, por ejemplo, las aglomeraciones urbanas para incentivar el crecimiento y el desarrollo económico, ¿no? Como una forma de hacer eficiente la producción, ¿no? Como la producción puede ser más, o la redundancia, o más eficiente en términos económicos cuando se concentra en algunas ciudades o en algunas partes del territorio. Y mucho menos se discute o hay una teoría, ¿no? Un desarrollo teórico que nos indique cómo es que las áreas metropolitanas tienen que desarrollarse en términos económicos, o cuál sería la mejor manera, cuáles serían los elementos. No hay una teoría como tal. En todo caso, digamos, esta cuestión teórica y las estrategias económicas más bien han ido por el lado de estas cuestiones de la gobernanza, ¿no? Como desde el campo de discusión de la gobernanza metropolitana se ha sugerido que como una vertiente
de gobernanza se tenga una agenda de temas económicos, una agenda de desarrollo económico, en donde precisamente se trate de analizar y estudiar y explorar elementos de política pública que reflejen la importancia de las áreas metropolitanas en el tema económico, pero lo que te puedo decir es que no hay una perspectiva teórica como tal de las economías metropolitanas, ¿no? Por decirlo así, o del crecimiento económico metropolitano. Insisto, ha sido más por el lado de la discusión y de los trabajos de gobernanza metropolitana. Incluso en el libro, el capítulo final tiene que ver con eso, ¿no? Una agenda metropolitana, pero más visto desde la cuestión de la gobernanza, también entendida como un proceso que no nada más se detona o se desarrolla a partir del gobierno, de las políticas públicas desde el gobierno, sino con la participación de otro tipo de actores, ¿no? Actores privados, la misma sociedad civil, etcétera. En cuanto a cuáles serían los criterios o los mejores criterios para la delimitación interinstitucional con los datos bueno, tú comentaste del 2015, pero más bien sería retomar los datos del censo, ¿no? De población del 2020. Y, híjole, ese es un tema no solo técnico, sino político. Hace un rato decía, uy, pues a ver qué resulta de esta nueva delimitación, porque hace poco en una de mis clases estuvo de invitado una persona que ha estado muy involucrada en estos trabajos de delimitación desde CONAPO, y hay, digamos, sí, todo un debate de si cómo se habían venido o los criterios que se habían venido estableciendo y tomando en consideración para la delimitación de las áreas metropolitanas en México eran las más adecuadas o no, porque por ejemplo había un criterio que era justo el criterio de política pública y planeación, en el que algunos municipios que no estaban ni conurbados ni funcionalmente tan integrados con la ciudad principal, pues pedían o solicitaban integrarse al área metropolitana por estos motivos de planeación, pero básicamente era porque se tenía la idea de que podían acceder a recursos, ¿no? A recursos, sobre todo cuando existía, que ahora ya no está el fondo metropolitano, ¿no? En fin, a lo que voy es que es una cuestión interesante porque trasciende, insisto, lo técnico, pero también lo político. Está el otro tema, no solo esto de los municipios que se integran en áreas metropolitanas por motivos de planeación o de política pública, pero está el tema de las capitales que no tienen o no habían tenido estos fenómenos de conurbación, que son municipios territorialmente más o menos amplio, con población incluso por arriba de los 500,000 habitantes y cuyo criterio, digamos, para constituirse como área metropolitana, pues era ese, más bien el tamaño de población, además de insistir en el hecho bueno, si somos capital de estado, ¿cómo no vamos a ser área metropolitana? Eso por mencionar otro ejemplo, pero yo o al menos desde mi punto de vista, sí debe primar sobre todo pues un principio económico y de funcionalidad urbana que es pues eso, la integración funcional con estos criterios de especialización económica y de flujos, ¿no? Sobre todo por motivos de trabajo entre los municipios y la ciudad central. Yo creo que ese tendría que seguir siendo el criterio principal, pero mientras esté lo político y esos criterios y esa discusión, pues estaría como por verse lo que finalmente se decide, ¿no? Incluso con esta posibilidad de que no tengamos más áreas metropolitanas, sino menos, si es que se eliminan ese tipo de criterios, como los que ya mencioné. En el caso de la pregunta de Alberto, sí es una cuestión que sigue ahí. El tema de la política desde el gobierno central
no nada más política económica, sino muchas cuestiones que tienen que ver con lo territorial y la planeación territorial, urbana y regional. Y eso nos lleva pues a una historia que incluso comienza con la planeación urbana que se da desde el 1900, digamos en los 30 del siglo pasado, donde ya había como este interés y este esfuerzo, con sus limitaciones y todo, porque ahí la planeación urbana era principalmente con motivos de abrir calles, ¿no? Y abrir caminos y carreteras, ¿no? Mucho con esa lógica, pero existía esa visión de planeación urbana, y luego obviamente en los 70, bueno, desde los 40 con todos estos esfuerzos de regionalización económica y esas clásicas regionalizaciones que además atendían a cuestiones geográficas, ¿no? Todas estas regionalizaciones de las cuencas hidrológicas, muy vinculada a la planeación de la política nacional. Y donde ciertamente se tenía también una visión limitada de las disparidades regionales, porque como ya dije, o de las disparidades territoriales, porque como mencionaba en mi presentación, sí hubo un cierto sesgo para favorecer algunas ciudades, y que a partir de ese favorecimiento es que se exacerban algunas de las disparidades espaciales y territoriales en México, que ya venían históricamente desarrollándose de alguna manera, ¿no? Esta centralización en la Ciudad de México y algunos casos en el norte, y obviamente el caso de Guadalajara y las ciudades principales durante la época de la economía cerrada en México. Y luego lo que conocemos o se ha denominado la época dorada de la planeación territorial en México, que son los 70, y es donde surge, por ejemplo, la ley de asentamientos humanos, que de alguna manera también es el instrumento pionero que de alguna manera involucra el tema metropolitano, al menos con el tema de las conurbaciones. Pero luego está los 80 y ese cambio en la forma de hacer políticas públicas, y un elemento que que se perdió ahí, pues fue el de la planeación y el de la política territorial, ¿no? La política regional incluso prácticamente reapareciendo hasta el 2000, al menos en el papel, fue uno de los aspectos que yo rescataría del sexenio de Fox, ¿no? La visión de política regional, que en la implementación fue muy limitada y todo, pero al menos en el papel se retoma ese esfuerzo de la política regional. Luego con Calderón otra vez se desaparece y se retoma de una manera un poco circunstancial con Peña Nieto, y tuvo que ver con un tema más bien de fachada para tratar de resolver esta cuestión de descontento en el sur del país por el tema de los estudiantes asesinados. Y entonces es a raíz de eso que, como una de las formas o una de las estrategias para aminorar ese descontento, pues salió esto del desarrollo regional en el sur a partir de las zonas económicas especiales, ¿no? Y ahora lo que tenemos es un esquema de proyectos prioritarios que ciertamente tienen una vertiente regional, porque la mayor parte de ellos pues están enfocados y están localizados en el sur del país. Pero aún así, y con toda la relevancia y la importancia que puede tener esto de los proyectos estratégicos, tanto el corredor, ¿no?, transísmico, el Tren Maya, las refinerías, creo que siguen presentes muchas limitaciones, tanto en la implementación, pero también en el enfoque de lo territorial. Cómo en estos proyectos, por ejemplo, no se toma en consideración varias de las desigualdades que existen al interior de esas regiones en temas no necesariamente económicos, pero sí culturales, lingüísticos, el contexto medioambiental. Entonces, esta cuestión de las desigualdades territoriales sigue
me parece, al menos de una forma más o menos lógica, coherente y fuerte, ausente en la política territorial hasta la fecha. Yo diría que incluso es algo que así visto como desigualdades, es algo que no está, digo, más allá de que estos proyectos prioritarios tienen un fuerte sello regional por su localización, yo diría que cuando se toca el tema de las desigualdades, o se ha tocado o se ha tratado de discutir el tema de las desigualdades en México en este sexenio, el tema territorial o espacial no está presente. Es decir, se piensa mucho en políticas laborales, en el aumento del salario, en programas sociales, pero esta cuestión de las disparidades espaciales como que no está así en el, como diríamos, no en el espíritu, sí, pero pues en el chip, ¿no? De cómo se atienden estas cuestiones de política pública. No sé si con eso respondo al problema, bueno, y mucho menos lo metropolitano. Sí hay, hablando de lo metropolitano, sí hay algunos esfuerzos, ¿no? Desde SEDATU para lo que tú decías, el desarrollar herramientas de planeación y de ordenamiento, básicamente tratando de o abordando el tema de diseño de programas urbanos, por ejemplo, o programas de desarrollo metropolitano en algunos casos. Está, pues, algunas leyes a nivel federal en la cuestión metropolitana, pero sigue, bueno, está esta nueva ley de asentamientos humanos que digamos, en el 1976, si no mal recuerdo, es que se establece esa ley y estaba medio ahí como perdida en cuanto a su utilidad o su implementación. Se reformula y se retoma incluso ya con más conciencia de las cuestiones metropolitanas hasta el 2016, pero yo creo que sigue estando ausente sí, la cuestión de cómo lo implementamos, cómo lo hacemos efectivo en la realidad y en campo. Y yo creo que sigue, como lo veo, seguirá siendo una deuda, podríamos decirlo, en el presente sexenio, ¿no? Y sí, hace falta como un cambio de chip para poder concientizar y hacer más evidente estos temas, ¿no? Como el que yo traigo a cuento en esta presentación, de cómo las áreas metropolitanas pueden, o más bien deben ser una plataforma, un referente para el impulso de políticas económicas en el país, ¿no? No nada más en los casos particulares, ¿no? Y cómo podemos relacionar los dos temas, los temas de planeación territorial con el tema de las políticas económicas. Muy bien, Alejandra. Digo, no sé si, ¿qué te parece si te planteo las otras dos preguntas? Y si tuvieras en tu intervención algo que agregar, que quedara en el tintero, con mucho gusto para ir cerrando esta sesión y agradecerte, invitar a nuestros asistentes a la sesión que sigue y dar algunos mensajes para que estemos al tanto y sigamos pues con esta dinámica, ¿no? Y entonces, bueno, mencionaba, por ejemplo, el doctor Daniel Rojas, que lo plantea como una inquietud si te referías al Tren Maya. Y Vanessa Velarde, bueno, nos dices que nos mencionaste al inicio que las instituciones públicas se ven rebasadas por el crecimiento de las poblaciones y te plantea lo siguiente. ¿Considera usted que existe alguna alternativa para remediarlo o solo es falta de voluntad de nuestras instituciones o falta de coordinación o debería existir una reorganización en las instituciones públicas en medida de la población crece? Pues estas serían las dos inquietudes que quedan ahorita al final y con algo que tú quisieras agregar para, pues se quedan más preguntas que respuestas y sé que en particular en este trabajo
Tienes otros que sí abordas y que sí puedes dar una respuesta a estos planteamientos finales. Está. Daniel, el Tren Maya, no sé exactamente cómo por dónde El- iría el- la pregunta, pero como el supongo que aspecto territorial, o sea, ah, como estos grandes proyectos que si bien no son metropolitanos, gran parte de la inversión de este gobierno están proyectos grandes en el sur, que han sido, digamos, no necesariamente castigados, pero no han sido beneficiados en otros sexenios por estas fuertes inversiones, ¿no? ujú. Entonces, no sé si podría, si está muy forzado, la verdad, pensarlo como en términos territoriales. No, al Creo que final es un proyecto con una, por eso decía, aunque no explícitamente lo ha puesto así, digamos, como una cuestión de política regional, pues sí tiene una fuerte connotación regional, decía por la ubicación, pero también por cómo todo el proyecto ha estado ligado, como lo estuvo el otro que yo considero que también tiene una vertiente regional interesante, que es el nuevo aeropuerto, porque estuvieron acompañados por toda una inversión en lo que tiene que ver con mejoramiento urbano, por ejemplo, el aeropuerto, y con una serie de preceptos de ordenamiento territorial, al menos así se ha, se ha dicho o se ha manejado el caso del Tren Maya, ¿no? Porque además el Tren Maya creo que tiene el potencial, bueno, además de esta discusión, ¿no?, sobre el impacto ambiental, pero si finalmente es algo que se finalice y queda, creo que tiene el potencial para no únicamente tener ese impacto en toda la región sureste, vista como una región, sino también como un eje que puede articular esfuerzos de planeación y el establecimiento de infraestructuras a nivel urbano, ¿no? Yo creo que sí, o sea, sí es un proyecto con un fuerte carácter de lo territorial, por los impactos y los efectos positivos que pueda tener, y ya no digamos, ya decía esta discusión de los efectos ambientales, que también son unos efectos territoriales, ¿no? Entonces ahí también va a ser muy interesante cómo finalmente estos proyectos pueden saldar algunas de esas deudas en cuanto a rezagos en el desarrollo, pero sobre todo cómo pueden influir en términos de las desigualdades, ¿no? De las desigualdades territoriales al interior de la región y de la región con respecto al resto del país. Y ya rápido le contesto a Vanessa, y esta cuestión de cómo las instituciones públicas se han rebasado por el crecimiento de las poblaciones, y si es un tema de falta de voluntad, coordinación, y si debería existir una reorganización en las instituciones públicas. A ver, mi apuesta es que sí, para atender el tema metropolitano hace falta una fuerte reforma metropolitana. Y es una reforma que tendría que pasar por una reorganización en las finanzas públicas, por ejemplo, entre otros temas, ¿no? Aquí, como que ya no tengo el tiempo para extenderme mucho en esta cuestión, pero sí diría, sí es necesaria una reforma metropolitana y una reorganización en distintas vertientes no sé si de las instituciones públicas como tal, pero sí de la manera en cómo, por ejemplo, se planean las ciudades, ¿no? De cómo se ordenan las ciudades y de cómo se gestionan las ciudades.
y tener esa visión de las ciudades en esos casos con esta perspectiva metropolitana en donde perviven y conviven una multiplicidad de unidades administrativas locales. Para poder, y que es algo que digamos que no ha funcionado incluso a nivel internacional, porque el tema metropolitano es algo que se viene discutiendo por todo el siglo pasado para empezar esta discusión de si es factible y es viable un gobierno metropolitano, y esa discusión ya está como rebasada. Para, digamos, si fuera el caso, tendría que modificarse la Constitución para establecer un nivel intermedio de gobierno que fuera gobierno metropolitano o que posibilitara el gobierno metropolitano, algo que sí existe en Brasil, no tan expandido en la práctica, pero la posibilidad constitucionalmente existe, ¿no? Que se propongan gobiernos tanto regionales como metropolitanos. Pero ante esa dificultad, lo que sí se pueden incentivar son los esfuerzos de coordinación y de cooperación. En algún momento hemos hablado de que un problema ahí tiene que ver con que lo que hay, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 115, la posibilidad de asociaciones entre municipios, pero que no se llegan a plasmar por cuestiones de competencia política, de voluntad política y otra serie de cuestiones, es que no son instrumentos obligatorios. Pero yo no sé qué tanto también si se hacen obligatorios puedan funcionar, ¿no? En un país así como de cosas medio disfuncionales o mal funcionan, que funcionan mal. Pero digamos sería un primer paso en el que se puede avanzar en términos de estas debilidades institucionales para manejar el problema de lo metropolitano, ¿no? Las cuestiones de coordinación, colaboración en proyectos metropolitanos, la reorganización que pueda haber en términos de, y que es otra de las propuestas en términos de gobernanza metropolitana, que son las instituciones sectoriales, ¿no? Cómo atender, por ejemplo, el tema del transporte desde la perspectiva metropolitana, que no involucra un organismo metropolitano para todos los temas, pero sí para ciertos sectores, como el del transporte o el tema del agua o de los residuos. Entonces, creo que ir paso a paso implicaría más bien partir de esta cuestión de la coordinación y incluso, aunque no fuese obligatoria, ¿no? Y ya lo de la reforma metropolitana más completa lo veo como más lejano, ¿no? Yo no sé si utópico, pero sí muy lejano. Muy bien, creo que por esta sesión quedaría por el día de hoy finiquitada. Fue un placer escucharte, Alejandra, agradecerte tu tiempo, compartir tus diferentes trabajos y obviamente quien quiera escribirte o dirigirte contigo de manera personal, pues te puede encontrar fácilmente en el Colegio de México en tu correo electrónico institucional. Por lo tanto, no queda más que agradecer a nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénaga de Michoacán, del Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara, su asistencia y recordarles pues estar atentos a las comunicaciones para la tercera sesión. Si algo quedara alguna duda, pues la sesión será transmitida por los canales del YouTube del Colegio de Jalisco, o están también tu participación, Alejandro, estará en el Laboratorio de Estudios Metropolitanos que hemos poco a poco construido. Y entonces, también una última petición, no sé si fuese posible que a los miembros del seminario pudieras compartir tu PDF para que lo tuvieran como material de consulta. Y sería todo, y pues agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Alberto. Gracias por sus preguntas, sus comentarios. Ahí puse mi correo y te puedo enviar el PDF para que lo compartan. Perfecto, te lo esperamos. Aquí se los comparto a los integrantes del seminario. Gracias.
Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias, hasta luego.